Ya estamos de vuelta aquí para acometer la segunda parte del dorsal y como les adelantamos antes de irnos a publicidad, tenemos sección de psicología en el día de hoy con nuestra colaboradora y amiga Amalia Revuelta. Amalia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Que ya te echábamos de menos, te tuvimos aquí con Lolo y también con Antonio para hablar de ese proyecto que tenéis de manera conjunta con la cuestión de las empresas saludables y ahora nos centramos nuevamente en tu sección de psicología deportiva que se la vamos a dedicar en el día de hoy a hablar de inteligencia emocional. Exactamente. Vamos a hablar de inteligencia emocional en el deporte, no porque esté de moda, sino porque es una de las habilidades más importantes tanto para deportistas, entrenadores, directivos y todos los profesionales que se encuentran en el entorno más directo, más inmediato del deporte. Que hemos hecho un trabajo muy importante en etapas formativas y hablando de inteligencia emocional, creo que a más de un profesional le vendría un poquito bien. Pues sí, porque además creo que es interesante que dejemos de forma sencilla y bien descrito qué es la inteligencia emocional y sobre todo muy buena apreciación la tuya por el punto de arranque en el que nosotros nos hemos quedado, ¿no? Decíamos que en esas etapas de formación la inteligencia emocional es la base de la personalidad del deportista, que es donde empieza de alguna manera a cimentarse, ¿no? Es decir, todo lo que son nuestras habilidades que luego van a ser desarrolladas en la alta competición, como nuestra motivación, nuestra confianza o seguridad en nosotros mismos, la atención, la concentración, todas esas habilidades y procesos cognitivos tenemos que saber manejarlos como recursos útiles para luego poder competir en las mejores condiciones. Cualquier deportista, sea de la disciplina que sea, ¿no? Es decir, sea un ciclista, sea un baloncestista. Hemos hablado, por ejemplo, con las chicas de gimnasia rítmica, que ya en esas etapas formativas, edades, estamos hablando que tienen 9, 10 años, cómo reaccionan cuando hay un logro, cuando hay una decepción. Exactamente, porque a esas edades que todavía no hay una mentalidad muy desarrollada, es decir, no es que no haya mentalidad y no piensen, sino que es que la capacidad para tomar decisiones como la entendemos a nivel adulto, es decir, los procesos perceptivos, hacia dónde dirijo mi visión, en qué estoy atento, cuánto tiempo estoy concentrado hasta que ejecuto y puedo decidir con eficacia. Pues curiosamente estas chicas tienen una serie de limitaciones a la hora de poder desarrollar, ¿no?, pues esas decisiones, porque están quizás más pendientes de todo, ¿te acuerdas? Todo el aparataje que tenían que llevar, si la masa, el aro, exactamente, la pelota. Estar pendientes de lo que llevan y del ejercicio que tienen que hacer sin que de alguna manera emocionalmente les influya la presencia de los árbitros o de los jueces en este caso, entrenadores, familiares, público, un trabajo bastante interesante, ¿no? Y a nivel ya profesional, pues el tema de la toma de decisiones es realmente decisivo, ¿no? Y exactamente. la cabeza ahí de los profesionales muchas veces se ve que no está y que les lleva a decidir mal y a que parezcan que son peores de lo que son. Exactamente. Fíjate, en etapas de formación es donde debemos de prestar más atención a todo esto, porque hay que explicar algo de una manera muy sencilla, lo van a entender todo nuestro público, ¿no? La mayoría de las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria, es decir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, son inconscientes. Quiere decir que no pensamos y no procesamos qué es lo que vamos a hacer a la hora de coger un coche, a la hora de hacer cualquier tarea cotidiana que estamos haciendo, ¿no? Y esto es lo que ocurre en el deporte. La mayoría de las decisiones que un deportista toma en ese momento son inconscientes. Automatismos, ¿no? Exactamente, son automatizados, procesos automatizados. No pienso qué es lo que voy a hacer, sino o chuto, o paro, o desvío, o bloco, dependiendo de qué deportista sea. En las chicas de gimnasia lanzo la masa, pero que lo tengo automatizado. Pero ahora sabemos que ese mecanismo de toma de decisiones se activa, además, por las emociones. Es decir, no es que tengamos que entrenar control y gestión emocional de forma independiente y luego llevarlo a la competición para ver que lo hago bien, no, sino que es que tengo que entrenar de forma global porque nuestro cerebro trabaja de la misma manera. Desde que pienso hasta que decido y hasta que ejecuto, todo esto está ocurriendo a la vez. Y como está ocurriendo a la vez, tengo que entrenarlo también a la vez. Yo sé que tú nos planteas siempre aquí, lo haces conmigo, un guión más o menos de lo que vamos a hablar antes, en este caso la temática de la inteligencia emocional, pero puede que en algún momento te pueda desviar, porque posiblemente, igual que estamos hablando de que todo esto puede ser positivo, en algún momento también creo que el hecho de que esté tan automatizado, en este caso el deportista,
le puede llevar a no saber reaccionar en ciertos momentos y tomar decisión propia, ¿no? En según qué circunstancias. Bueno, sí, puede ser, o a ver si yo me entiendo un poco la pregunta, la voy a traducir, a ver si es así y te respondo, ¿no? Mira, más para que lo entiendan también los telespectadores. Muchas veces cuando se dice que los equipos colectivos, por ejemplo, son que parecen que están como robotizados, que juegan de memoria, hay ciertos momentos en los que también se hace necesario que tomen decisiones propias los integrantes del equipo. Sí, yo creo que te puedo entender. Creo que hablamos de la creatividad, ¿no? Es decir, de la... Que no hay que... No hay que coartarla ni limitarla. Después... Exactamente. Además, justo esto estuvimos hablando ayer en clase, en las clases de la federación, ¿no? Es decir, ¿en qué momento le podemos decir a un niño, si es un niño, o en qué, porque a un adulto no le vas a decir no hagas esa filigrana, no hagas ese desvío, no hagas esa ruleta, no hagas ese gesto técnico de fútbol? Pero de alguna manera, si al final no acabas por hacer lo que el técnico te dice no te pone, ya te está diciendo que no me lo hagas, si quieres que te Pero si el resultado de esa acción, por muy filigrana entre comillas que sea, es bueno, nadie te va a decir absolutamente nada. Y esa es la realidad, que es lo que diferencia el poder, de alguna manera, ser más creativo o menos creativo en el alto rendimiento o en etapas de formación, ¿no? En etapas de formación yo abogo, y esto lo digo de forma individual, porque luego te puedes encontrar con otros profesionales que te digan lo mismo, que no hay que coartar la creatividad del deportista, ni del futbolista, ni del atletista, es decir, en función de la creatividad como la puedan desarrollar en según qué disciplina estemos hablando. Pero sí que es verdad que los niños también tienen que interiorizar una disciplina técnica y una disciplina táctica. ¿De acuerdo? Es decir, yo no puedo tomar, o los niños no deberían de tomar una decisión si previamente se ha entrenado estrategia y saben qué tienen que hacer, ¿no?, para poder interiorizar un patrón también mental, que eso son cosas diferentes, ¿no? Pero en un momento puntual, que creo que es a lo que nos estamos refiriendo, no hay que limitar la creatividad ni del deportista ni de nadie. Claro. Ni de nadie. Además, la creatividad, que es una habilidad totalmente localizada en nuestro cerebro derecho, que es el cerebro más emocional, donde residen las emociones más importantes, es lo que deberíamos de desarrollar y no limitar. Estamos hablando de esto, yo por ejemplo te ponía en situaciones, ¿no? Porque a día de hoy, a alto nivel competitivo, cuando tú vas a enfrentar a un rival, ya sea a nivel individual o colectivo, tú ya tienes mucha información acerca de lo que te vas a encontrar adelante. Y precisamente esos deportistas que de alguna manera tienen ese talento y a los cuales no se les ha cortado ese talento, al final son los que deciden en favor de su equipo o a nivel individual que el resultado sea favorable para él. Claro que sí, porque al final, si nos ponemos a pensar, Nacho, ¿qué diferencia? Da exactamente igual como tú dices, ¿qué diferencia a un deportista individual o de trabajo en equipo o colectivo del que no lo es? ¿Qué es lo que le diferencia? Los recursos psicológicos, es decir, la física o lo físico, lo técnico, lo táctico, están al nivel que están, pues porque el conocimiento a esos niveles son bastante excelentes en términos de excelencia y de eficacia, pero lo que diferencia a los buenos deportistas son cuándo tomo una decisión, tiene que ser a tiempo, y eso es porque pienso de una manera, estoy mentalizado de tal manera que controlo mis emociones y sé cuándo tengo que hacerlo y no tengo que fallar. Y eso es lo que sabemos que actualmente, con todos los avances en neurociencia, que es de lo que tú ya sabes en lo que estoy trabajando, pues sabemos que si lo entrenamos de forma global podemos conseguir que esos recursos de talento en etapas de formación y ya recursos psicológicos estables en una etapa de alto rendimiento sean fiables y a ti te garantice que sabes lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Porque es una condición que es entrenable. Es entrenable totalmente. Mira, nosotros hemos evolucionado de una forma bastante sencilla en el sentido en línea de emociones. Nuestras emociones más básicas, el miedo y la alegría, son las que nos han ayudado a sobrevivir. Es decir, cuando hemos tenido miedo, el cerebro lo que hace automáticamente es que cambia el chip para buscar un recurso, poder afrontar la situación con éxito y salir victorioso, ¿no? Por eso nosotros decimos que a nivel de inteligencia emocional, los psicólogos deportivos o en psicología deportiva decimos que no es más inteligente a nivel emocional ni el más rápido, sino aquel que sabe enfrentarse y afrontarse a las situaciones de cambio de forma más inteligente. O sea, lo inteligente es saber adaptarse, no es tener que cambiar continuamente, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los aspectos más importantes para trabajar inteligencia emocional es trabajar o ejercitar el autoconocimiento.
Es decir, ¿por qué nosotros o por qué a la mayoría de las personas, ya sean deportistas o no, nos cuesta tanto trabajo cambiar? ¿Tú lo has planteado alguna vez? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar? Esto da para otro programa, sí, pero sí. quiero decir que esas resistencias al cambio es porque prefiero estar cómodo con la sensación de seguridad tal como estoy y no tener que invertir tiempo porque no sé si el cambio va a ser bueno o no. Y sobre todo porque en muchos casos casi que te hace partir también un poco de cero. La rutina, ¿no? Quizás, entonces, el perder una rutina es perder esa zona de confort que llamamos nosotros, ¿no? Es, aquí me siento bien, me siento seguro, no sé cómo me voy a sentir, aunque te diga, oye, es que vas a estar mejor. Es decir, cambia el enfoque, cambia la situación, pero bueno, por no meternos ahí, a lo que lo que queríamos que traemos ahora a un vídeo es cómo ejercito esa capacidad de autoconocimiento necesaria para poder desarrollar cualquier habilidad, no solo en inteligencia emocional, ¿no? Ser hábil a nivel de inteligencia emocional, para que nos entiendan también los telespectadores, es tengo capacidad de autocontrol, porque sé quién soy, sé cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, sé calibrar mi energía, sé estar motivado al 100% o al 90% según la situación y además puedo desarrollar todas las habilidades sociales de comunicación, de liderazgo, de influencia, de tal. Y para esto trabajamos en una herramienta que es el mapa emocional y el estilo personal, para descubrir cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Entonces, creo que Vamos a quedarnos a continuación con este vídeo que nos tiene preparado Amalia, que ella va a ir explicando y comentando si les parece. Lo vamos a ver a continuación en pantalla, este vídeo que tenemos preparado, Amalia. Exactamente. Mira, esta herramienta es bastante interesante porque te ayuda, como decía, ¿no?, a descubrir cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. En el sentido de, el motor de nuestra inteligencia emocional es la motivación, ¿de acuerdo? Es decir, en dos polos, tal como están ahí ahora, esa línea vertical que divide el eje en 4 cuadrantes para saber cuál es el estilo de inteligencia emocional, pues el primer cuadrante vertical, en el que dirige nuestra motivación, nuestra energía, nuestro comportamiento, están las personas que nos orientamos a los resultados o las personas que nos orientamos a creer en las personas para conseguir esos resultados, ¿no? Ese primer cuadrante, el cuadrante organizado, indica un comportamiento de personas muy organizadas, muy analíticas, muy de pensar lo que tenemos que hacer, los procedimientos. Al contrario, en el hemisferio derecho, que es el que estábamos en el estilo rojo, el conceptual, y el amarillo que estamos viendo en pantalla, conceptual y empático, esas personas que están más orientadas a centrarse en ser más flexibles a nivel de pensamiento y a nivel emocional centrarse más en las personas. Y el estilo verde o el estilo reflexivo, aunque también se centran en esas personas para poder conseguir resultados, están más enfocados a los procesos y a las tareas. Es decir, el objetivo es, ahí vamos a ver un ejemplo claro, el objetivo es que después de realizar este ejercicio tenemos como resultado un mapa personal para poder seguir trabajando todas las habilidades que te explicaba anteriormente, ¿no? Y todos tenemos un estilo dominante con el que trabajamos a nivel inconsciente. ¿De acuerdo? Es decir, o somos muy organizados, o somos muy inspiradores y muy amarillos, por poner el estilo opuesto, o somos de una manera más enérgicas y más directivas en el rojo, o somos más de proceso en el verde, pero en las tareas con las personas. Y luego también a la hora de relacionarnos con nuestras, es decir, en nuestro entorno a nivel social, pues todos tenemos también uno o dos estilos. ¿Y qué es lo importante? Que cuando tú tienes tu propio mapa, además de saber cómo puedes mejorar, es muy importante para saber cómo interactuar con tu estilo opuesto, porque claro, todos los azules, por centrarnos en un color, nos llevaríamos muy bien, pero ¿cómo nos tenemos que relacionar con el amarillo, ¿no? Pues esa es la idea, conectar, lo que te explicaba antes sobre la inteligencia emocional, cómo conectarnos, sino cómo adaptarnos a cada situación para sentirnos emocionalmente inteligentes. Bueno, yo creo que